Amaneció con cielo limpio y un frío que tallaba la piedra como si fuese metal. En la capital, los estandartes de dos casas antaño enemigas flameaban juntos por primera vez en décadas, el león dorado del trono y el ciervo carmesí de los montes del norte. Las calles olían a pan recién horneado, a cera de abejas y a romero que los aprendices esparcían sobre el empedrado para perfumar el paso de la comitiva. Desde temprano, los campanarios rindieron homenaje a la jornada que debía sellar la paz y, sin embargo, ni el bronce ni la luz lograron desterrar del todo la sombra de la memoria. En el patio del Alcázar, artesanos tensaban cordeles y colgaban guirnaldas de lana teñida. Los escuderos frotaban hasta el brillo las hebillas de las sillas, los cocineros vigilaban calderos que exhalaban nubes lentas. A lo largo de las galerías, nobles y emisarios de tierras distantes medían con la mirada cada gesto, como quien observa un tablero donde cada ficha oculta un propósito. Los viejos recordaban los inviernos de hambre provocados por las incursiones del norte. Los jóvenes, en cambio, solo veían la promesa de bailes y música. El reino estaba vestido de fiesta, y bajo la seda dormía la cicatriz de la guerra. La novia aguardaba en una cámara orientada al patio de los granados. Maelis de Ardal, hija del señor de los montes, llevaba un vestido de hilo blanco forrado de piel fina en el cuello y los puños. Sus manos, quietas sobre el regazo, retenían el temblor que jamás admitiría. Había aprendido a respirar en silencio, a sostener la mirada sin desafiar, a caminar como si los pasos no pesaran. En su cabello, peinetas de plata dibujaban una constelación diminuta. Sobre el tocador, envuelto en un lienzo, descansaba un objeto que aún no se atrevía a ceñirse al cuello. Más tarde, pensó, y dejó que la tela cubriera el pequeño brillo. El príncipe Rouen, heredero de Aldebrand, cruzó el claustro con un séquito breve. Llevaba cota de tejido fino bajo un jubón azul oscuro, y sobre los hombros una capa que el viento trataba de arrebatar. En su rostro había la firmeza de quien ha sido educado para el deber, y una fatiga que los años no explicaban todavía. Saludó a los veteranos de la guardia, inclinó la cabeza ante los emisarios del este y detuvo los pies un instante frente a la capilla. Apoyó la palma en la piedra helada y cerró los ojos. Que la paz perdure. No dijo más. El conde Alaric, apartado del bullicio, observaba desde la sombra de una arcada. La cicatriz que el tiempo le había dibujado junto a la sien parecía más marcada bajo la luz sesgada de la mañana. No ignoraba el valor de una boda en tiempos de cansancio. Ninguna lanza persuade tanto como un banquete bien servido, ninguna promesa tanto como dos manos entrelazadas ante el altar. Y sin embargo, conocía demasiado bien la flexibilidad de la voluntad humana. Había visto juramentos romperse por menos que un susurro, alianzas deshilacharse por el roce de un secreto. Por encima del murmullo de preparativos, la figura de Lord Marven se deslizó como una tinta oscura. Su anillo de sello captó un resplandor breve antes de refugiarse de nuevo en la sombra. Sonrió a media boca al encontrarse con Alaric, una sonrisa cortés que no tocó los ojos. Nadie en la corte ignoraba que Marven prosperaba allí donde otros veían un muro. En los intersticios, en las rendijas del protocolo, en la contabilidad de favores que jamás se escribe. Para él, el día era perfecto, toda celebración distrae, y la distracción es el metal con que se forjan llaves. En la nave mayor del templo, los canónigos prendían nuevas velas mientras un maestro de coro afinaba voces infantiles. La luz entraba en haces que parecían polvo dorado y dibujaba sobre el pavimento un damero cambiante. Los bancos reservados a las casas del norte y del trono se mezclaban por tramos, uniendo escudos que durante años habían evitado rozarse. A los lados, las tapicerías narraban cazas antiguas, reyes bajo dos soles, ciervos perseguidos por perros sin lengua. La iconografía del reino, pensó Alaric, lleva siglos avisando que toda presa corre hasta que aprende a girar. Maelis descendió por la escalera de caracol acompañada por dos damas. Su paso era sereno, pero la garganta le ardía en un lugar que no admitía lágrimas. El murmullo de los patios se convirtió en un río a medida que se acercaba a la puerta del templo. El aire olía a madera vieja, a incienso y a la humedad de los muros. La esperaba un altar cargado de flores pálidas que alguien había traído de invernaderos vigilados como fortalezas.
La belleza, entendió, también puede ser una forma de obediencia. Rowan llegó por el lado opuesto, atravesando la nave con una escolta corta que se diluyó a la altura del coro. Al encontrarse a mitad del pasillo central, ninguno alzó exageradamente la vista. Bastó una inclinación mínima de cabeza para reconocer al otro, no como adversario ni como salvación, sino como espejo. Se detuvieron ante el primer peldaño del altar, y el murmullo se convirtió en silencio. El maestro de ceremonias extendió las manos y comenzó la letanía antigua que unía destinos, tierras y décadas de cautela. En el patio, la brisa giró sin aviso y arrancó un estandarte menor del asta. La tela cayó como un ave herida sobre la fuente. No fue un mal presagio, sino un recordatorio de que incluso la seda mejor tensada admite el cansancio de la costura. En los adarves, los halcones agitaron alas inquietas, y desde la puerta del mercado un mensajero cruzó al galope la plaza, el sudor de la montura dibujando mapas sobre el flanco. Los guardias le abrieron paso con la rapidez de quien ha aprendido a distinguir urgencia de pánico. El heraldo tomó el pliego sin ocultar el gesto. No interrumpió la ceremonia, no se interrumpen los pactos cuando la tinta aún no ha secado. Pero Alaric vio la rama de cera rota, el color del sello, la letra apresurada. Levantó apenas el mentón, como si un viejo conocimiento hubiese tocado a su puerta. Marven, 2 filas detrás, dejó de sonreír. La paz, pensó Rowan al tomar la mano de Maelis, necesita más que votos y flores. Requiere de silencios sostenidos, de ojos que sepan leer sin delatar, de espaldas dispuestas a cargar lo que el protocolo no menciona. Maelis apretó con suavidad, un gesto que no fue temblor sino acuerdo. La letanía siguió su curso, los presentes contuvieron el aliento y el mensajero, aún en el umbral, aguardó a que la última palabra sacralizara el día que debía traer paz al reino. Cuando esa palabra llegó, la campana del norte, que no debía tocarse hasta el banquete, respondió con un tañido prematuro. Nadie la había mandado, y aún así habló. El templo estaba colmado, y sin embargo el silencio era tan denso que parecía imposible que hubiese tantos cuerpos respirando bajo el mismo techo. Los arcos góticos se alzaban como brazos de piedra que sujetaban el cielo, y las vidrieras teñían la luz en rojos, azules y verdes que danzaban sobre los rostros tensos de los asistentes. Era una boda, pero también un tratado no escrito. La unión de 2 familias que habían derramado más sangre de la que el reino podía recordar, y que ese día fingían reconciliación. En las primeras bancadas se encontraban los señores del norte, con sus túnicas de lana recia adornadas de hilos carmesí. Sus rostros, curtidos por el viento de las montañas, observaban el altar con mezcla de orgullo y desconfianza. Tras ellos, los hombres del trono, vestidos de sedas pesadas y collares dorados, vigilaban con la altivez de quien siempre se ha creído vencedor. Nadie lo decía, pero todos lo sabían, aquella unión era un pacto de conveniencia. El amor no había sido invitado a la ceremonia. Maelis avanzaba con paso firme, aunque cada latido en su pecho era un martillo que le recordaba el precio de la obediencia. Sus ojos, claros como el hielo del deshielo, no se apartaron del altar. No quería que la corte viese un ápice de debilidad. En su cuello, cubierto aún por el velo, reposaba el medallón envuelto que había jurado no mostrar hasta el instante adecuado. La media luna era un secreto heredado, y cada paso hacia el altar era un pulso entre el deber y la memoria. El príncipe Rowan la esperaba con gesto severo. Sus labios apenas se movieron, pero Alaric, observando desde la penumbra, supo leerlos. Perdona. Fue una palabra fugaz, invisible para todos salvo para quien la necesitaba. No era un perdón por amor, sino por destino. Rowan sabía que el altar era una prisión tanto para él como para ella. Detrás de los novios, el rey Aldebrand observaba con una mirada que mezclaba orgullo y cautela. Sabía que un matrimonio podía coser heridas o abrirlas más hondo. En su mente, la boda no era unión, sino estrategia. Cada voto, cada sonrisa, cada aplauso sería una moneda con la que comprar obediencia. Pero el tañido inesperado de la campana del norte lo inquietaba. Nadie debía tocarla hasta la hora señalada, y sin embargo había sonado, como si los muros mismos quisieran recordar que la paz nunca es un regalo, sino un precio.
Lord Marben, con la mano sobre su anillo de sello, inclinó levemente la cabeza hacia un emisario extranjero sentado a su lado. No cruzaron palabra, pero la mirada bastó. Había mensajes que viajaban sin tinta. Marben lo sabía mejor que nadie. Las bodas eran escenarios perfectos para conspiraciones, porque todos estaban demasiado atentos a los votos para oír los susurros. El maestro de ceremonias alzó la voz, recitando la letanía que uniría las casas. Las palabras, antiguas como las piedras, hablaban de fidelidad, paz y continuidad. Pero bajo esa música solemne, las miradas eran cuchillos, los recuerdos eran heridas abiertas y los pensamientos eran pólvora. Cuando Rouen tomó la mano de Maelis, el murmullo del templo se transformó en un suspiro colectivo. La unión se consumaba ante los ojos del reino. Nadie lo sabía, salvo unos pocos que observaban en silencio, pero en ese gesto comenzaba también la conspiración más grande de su tiempo. Y mientras las últimas sílabas de la letanía aún resonaban, Alaric inclinó la cabeza hacia el suelo, no en reverencia, sino en presagio. Porque sabía que la paz firmada ante un altar podía ser también la chispa de la tormenta que aguardaba tras los muros. El banquete había comenzado en el gran salón del alcázar. Las mesas, dispuestas en forma de herradura, estaban cubiertas de manteles bordados en oro y cargadas de carnes asadas, panés de centeno, cuencos de miel y jarras de vino especiado. Los músicos tañían laúdes y flautas, pero la música, lejos de suavizar, parecía tensar más los nervios de los presentes. Era la primera vez en generaciones que los estandartes del león dorado y del ciervo carmesí se colgaban lado a lado. Muchos alzaban copas para celebrar, pero detrás de cada brindis había un recelo que ni la mejor miel podía endulzar. En un extremo del salón, bajo un arco de piedra oscura, el conde Alaric se mantenía apartado. No había sido invitado a ocupar lugar de honor, pero su nombre aún imponía la cortesía suficiente para darle acceso a las sombras. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrían la estancia sin descanso. Observaba la manera en que los nobles del norte evitaban mirar directamente al rey, como los hombres del trono se mostraban demasiado cordiales, como Marben se deslizaba entre grupos con la habilidad de un zorro en la noche. Cada gesto era un movimiento en un tablero invisible. Alaric no había olvidado la guerra. Recordaba el humo de las aldeas arrasadas, los cuerpos tendidos en la nieve, las promesas de tregua que jamás se cumplieron. Ver ahora a esas mismas casas unidas en un banquete le parecía un espejismo peligroso. En la expresión serena de Maelis y en la severidad de Rouen reconocía el peso del sacrificio. Eran piezas obligadas a moverse en un juego cuyo desenlace ellos mismos no controlaban. En el centro del salón, Lord Marben era la antítesis de la quietud de Alaric. Se movía con gracia calculada, inclinándose aquí, estrechando una mano allá, dejando caer frases cortas que parecían insignificantes pero que se grababan como semillas en la mente de quienes las oían. Su anillo brillaba cada vez que levantaba la copa, como un recordatorio de que el poder no siempre necesita corona para ser temido. Marben no buscaba la paz, buscaba la grieta en la paz. Y sabía que, tarde o temprano, siempre aparecía. Los recién casados se sentaban en la mesa principal, rodeados de velas y flores. Rouen mantenía la compostura, aunque en su mirada había una dureza que solo Alaric supo descifrar, desconfianza. Maelis, en cambio, sostenía el rostro erguido con una serenidad que ocultaba un torbellino. Bajo su vestido, el medallón descansaba contra su piel, frío como un presagio. De pronto, un criado entró apresurado con un pergamino en la mano. No se atrevió a avanzar hasta el rey. Se lo entregó primero a Marben, que fingió sorpresa y lo pasó después a Aldebrand. El gesto no pasó desapercibido para Alaric. La cadena de manos revelaba más de lo que el mensaje mismo podía contener. El rey desenrolló el pergamino, y aunque su rostro permaneció imperturbable, su mano cerró el papel con demasiada fuerza. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que el rumor corriera entre los nobles. Algo había ocurrido más allá de esos muros. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Los músicos callaron de improviso, como si el aire mismo les hubiera robado las notas. La campana del norte volvió a sonar, esta vez no como accidente, sino como aviso.
Un eco grave que atravesó las paredes del salón y se metió en la piel de todos los presentes. Alaric entrecerró los ojos. No necesitaba leer aquel pergamino para comprenderlo. La boda, que debía traer paz, había despertado viejas fuerzas. Y en el silencio que siguió al repique, supo que los ojos en las sombras, los suyos, los de Marven, los de quienes aún no se habían mostrado, estaban más atentos que nunca. El rey Aldebrand permanecía en su sitial de honor, con la corona ajustada sobre la frente como si el oro pesara más que el hierro de una armadura. Sus ojos recorrían la sala sin descanso, como un halcón que sospecha traición en cada sombra. Había vivido lo suficiente para saber que las alianzas forjadas en banquetes eran tan frágiles como las copas de cristal que ahora tintineaban en manos nerviosas. El pergamino que acababa de recibir ardía aún en su memoria. No había mostrado el contenido, pero la noticia era clara. En las aldeas del norte, donde los estandartes del ciervo carmesí habían ondeado con orgullo esa misma mañana, alguien había pintado sobre los muros el símbolo de la media luna. Un emblema proscrito, borrado de los registros oficiales hacía décadas, que regresaba ahora como un espectro que ni las hogueras ni las espadas habían podido desterrar. Aldebrand cerró el puño bajo la mesa. No podía permitir que ese símbolo ganara fuerza en medio de la boda que él mismo había impuesto para sellar la paz. Lo que debía ser un gesto de dominio podía volverse contra él, y lo sabía. El recuerdo de antiguos rivales le mordía la memoria, recordándole que la sangre nunca desaparece del todo, se oculta, se mezcla, espera. Desde su posición elevada, observó a la novia. Maelis permanecía serena, con el velo recogido y la mirada fija en las llamas de los candelabros. La gracia de sus gestos era innegable, pero en el fondo de esos ojos claros Aldebrand percibió una calma demasiado firme, demasiado contenida. No era el temblor de una joven obediente, era la quietud de quien conoce un secreto. Y en ese instante, el rey supo que debía vigilarla con más celo que a cualquier enemigo armado. Rouen, a su lado, cumplía el papel de esposo y heredero con la rigidez de un soldado en formación. Pero incluso en él, Aldebrand detectó un matiz incómodo. El príncipe había pronunciado los votos sin titubeos, sí, pero en su semblante había algo que el rey no soportaba ver: humanidad. Una humanidad que podía convertirse en debilidad. Lord Marven, siempre solícito, se inclinó hacia el rey con voz baja. Majestad, todo reino necesita símbolos. Algunos se apagan solos si dejamos que se consuman. Otros deben apagarse con nuestras manos. El rey lo escuchó en silencio. Sabía que Marven hablaba de la media luna, de los rumores que ya se esparcían como humo entre los invitados. No respondió, pero sus ojos se clavaron en el conde Alaric, que seguía apartado, vigilante. El recuerdo de aquel hombre como consejero fiel, antes de caer en desgracia, aún lo atormentaba. ¿Era Alaric también parte de este juego? Las copas se alzaron de nuevo, los músicos reanudaron sus notas, y el banquete intentó recuperar la apariencia de celebración. Pero la tensión ya se había instalado como un huésped invisible. La corona brillaba sobre la frente del rey, pero en sus pensamientos pesaba más que nunca la sospecha de que aquella boda, en lugar de traer paz, podía ser el inicio de la mayor conspiración de su reinado. Y en un rincón de la sala, Maelis, consciente de cada mirada que pesaba sobre ella, acarició bajo la mesa el medallón oculto bajo su vestido. Su frío contacto le recordó que su destino no estaba solo en las manos de un rey, ni en la voluntad de un príncipe, sino en la memoria de un símbolo que se negaba a morir. La tarde declinaba y el banquete alcanzaba su momento de mayor bullicio. Las copas se vaciaban y volvían a llenarse. Los trovadores recorrían las mesas entonando versos que hablaban de unión y gloria. Los niños corrían entre los bancos con coronas de hiedra en el cabello. Todo parecía júbilo, y sin embargo bajo esa música de celebración latía un compás distinto, un ritmo secreto que solo algunos sabían escuchar. Maelis lo sentía en cada fibra de su ser. El peso del medallón contra su piel se había convertido en un recordatorio constante. Su madre, en el lecho de muerte, le había susurrado que aquel objeto no debía perderse jamás, pues contenía más que un adorno. Era el emblema de un linaje olvidado,
condenado al silencio por decreto del mismo rey que ahora la observaba desde lo alto de la sala. Durante años lo había mantenido oculto, envuelto en telas humildes, fingiendo que era simple recuerdo familiar. Pero aquel día, en medio de las miradas y las sospechas, comprendió que el medallón había esperado precisamente este momento. Cuando llegó el instante de los brindis solemnes, los novios se levantaron. Rouen, con voz firme, agradeció a los presentes la unión de sus casas. Sus palabras eran medidas, escritas por consejeros más que nacidas de su corazón. Nadie esperaba otra cosa. Pero cuando le cedió la palabra a Maelis, un murmullo recorrió el salón. No era costumbre que la novia hablara más allá de un agradecimiento breve. Maelis, sin embargo, avanzó un paso. La tela de su vestido arrastró suavemente sobre el mármol, y el sonido de las flautas se apagó como si el aire mismo hubiese entendido la gravedad del momento. Sus manos temblaron apenas, y entonces, con un gesto deliberado, apartó el velo de su cuello. El medallón brilló bajo la luz de las antorchas. Una media luna de plata con incrustaciones de ónice. Pequeña, sencilla en apariencia, pero cargada de un poder invisible que atravesó la sala como un relámpago. Los nobles del norte contuvieron el aliento, los hombres del trono fruncieron el ceño, y en el rostro de Aldebrand se dibujó una sombra de furia contenida. Nadie pronunció palabra, pero todos lo sabían. Aquel símbolo había pertenecido a una rama del linaje real extinguida a la fuerza, borrada de los archivos, condenada a la oscuridad. Verlo en el cuello de la nueva princesa era como contemplar un fantasma regresando del destierro. Rouen la miró con sorpresa, aunque en su interior algo pareció encajar. Como si siempre hubiese sabido que la calma de Maelis escondía un secreto, y ese secreto ahora emergía con la claridad de un estandarte al viento. Lord Marven inclinó apenas la cabeza, como quien recibe confirmación de una sospecha largamente cultivada. Su sonrisa era tan tenue que podía confundirse con un gesto de cortesía, pero en sus ojos ardía un brillo calculador. El silencio se rompió con un solo sonido, el repique de la campana del norte, grave y prolongado. Esta vez nadie dudó de su intención. El medallón había hablado más alto que las palabras. Y en esa campanada resonó la certeza de que la boda, pensada como pacto de paz, acababa de encender la chispa de la conspiración más temida. Maelis bajó la mirada solo un instante, acariciando el frío metal con los dedos. En ese contacto supo que había cruzado un umbral sin retorno. Ya no era únicamente esposa ni hija de un señor menor. Era portadora de una verdad que podía quebrar coronas y alterar destinos. El rey Aldebrand se levantó de golpe. Su capa se agitó como un fuego oscuro. Nadie se atrevió a hablar, pero todos aguardaban la sentencia que estaba a punto de caer. El rey Aldebrand se mantenía en pie, con la copa en la mano, pero el vino oscuro dentro de ella parecía haberse convertido en veneno. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada noble, en cada emisario, en cada soldado. Todos habían visto el medallón. Todos habían comprendido el mensaje, aunque ninguno se atrevía a pronunciarlo. El silencio se había hecho tan pesado que hasta las antorchas ardían con un crujido más fuerte, como si quisieran llenar el vacío. Rouen, aún de pie junto a Maelis, intentó sostener la calma. Había aprendido desde niño que un príncipe no debía mostrar temor. Pero la visión de la media luna en el cuello de su esposa lo había sacudido más de lo que habría admitido. No era desconocimiento, había oído historias susurradas en la infancia, relatos prohibidos sobre un linaje extinto, un rival de la corona, borrado de los registros oficiales. Ver ahora ese símbolo en el corazón mismo del alcázar era como contemplar un presagio escrito en fuego. El maestro de ceremonias, ignorante del torbellino, levantó las manos para iniciar el brindis solemne que debía sellar la unión. La fórmula era antigua: palabras de paz, votos de fidelidad, promesas de prosperidad. Pero cuando abrió la boca, la puerta del salón se abrió con estrépito. Un mensajero irrumpió, cubierto de polvo y sudor. No esperó a que se le anunciara. Cayó de rodillas y alzó un pergamino sellado con cera rota. Su voz tembló. Majestad, el norte arde. Un murmullo se alzó como un viento entre los comensales. Los músicos callaron.
El heraldo se adelantó para tomar el pliego y lo entregó al rey. Aldebrand lo desenrolló con manos firmes, aunque en sus venas hervía la furia. Sus ojos recorrieron las líneas rápidas, aldeas en rebelión, estandartes de la media luna pintados en puertas, rumores de un heredero oculto. El golpe de su puño sobre la mesa retumbó como un trueno. La copa se volcó, derramando vino que manchó el mantel como si fuera sangre fresca. Nadie respiró. Traición, bramó Aldebrand. La palabra se extendió por la sala como una flecha. Algunos nobles del norte bajaron la vista, otros apretaron los labios. Los emisarios del trono se miraban entre sí con desconfianza. El banquete, que horas antes había sido símbolo de reconciliación, se había transformado en un campo de batalla silencioso. Lord Marben, con gesto estudiadamente neutro, tomó un sorbo de vino y murmuró apenas audible: «La paz es frágil cuando se alimenta de secretos». Alaric lo escuchó, desde su rincón. No intervino, pero supo que esas palabras eran semillas de guerra. Marben estaba demasiado tranquilo, como si aquel caos hubiera sido el escenario que esperaba. Maelis, en medio del estruendo, no bajó la mirada. Sabía que el medallón había hecho su trabajo, lo que estaba oculto ahora brillaba bajo la luz. El precio sería alto, pero las máscaras ya no podían sostenerse. El brindis nunca se completó. El pergamino aún ardía en la mano del rey cuando las campanas volvieron a sonar, esta vez en secuencia rápida, como señales de alarma. Afuera, la ciudad comenzaba a agitarse. La boda que debía traer paz había abierto, con un solo gesto, la grieta por la que se filtraría la mayor conspiración de la era. Mientras en el alcázar la tensión ahogaba el aire, las campanas desataron su eco en las calles de la capital. Primero fue un repique aislado, luego una sucesión de toques rápidos que hicieron temblar las ventanas y agitaron a las palomas en los tejados. Los habitantes, acostumbrados a que el bronce anunciara bodas, victorias o incendios, comprendieron pronto que aquel sonido no traía júbilo ni celebración. Era un aviso. Los mercados, hasta entonces repletos de puestos con frutas, telas y especias, se detuvieron en seco. Los mercaderes bajaron la voz, los clientes abandonaron las bolsas de trigo y las mujeres se llevaron a los niños a casa. Nadie sabía la noticia exacta, pero los rumores son más veloces que los caballos. Alguien aseguraba haber visto un símbolo extraño en el cuello de la nueva princesa. Otros decían que el rey había estallado en furia frente a todos los nobles. Unos más juraban que un mensajero había traído la noticia de rebeliones en el norte. En las tabernas, los parroquianos discutían en susurros. La media luna, dijeron algunos, había sido el emblema de un linaje exterminado en la guerra pasada. Otros recordaban historias de abuelos, que ese linaje no había muerto, que aguardaba el momento de reclamar lo que les pertenecía. En menos de una hora, el nombre de Maelis comenzó a repetirse como si fuese más que el de una novia, como si fuese un estandarte. En los arrabales, los campesinos y artesanos vieron en aquel murmullo una esperanza inesperada. Llevaban años soportando impuestos desmedidos, cosechas requisadas y promesas incumplidas. Si la media luna había vuelto a brillar en el corazón del alcázar, tal vez el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Algunos encendieron velas en secreto, dibujando el símbolo en la cera antes de dejar que se consumiera. Era un gesto pequeño, pero en su silencio ardía la chispa de algo mayor. Los guardias del rey patrullaban las calles con más firmeza, reprimiendo cualquier intento de reunión. Sin embargo, la gente ya había comenzado a hablar en las plazas, en los talleres, en los pasillos estrechos entre casas de madera. Las murmuraciones eran incontrolables, y cada palabra aumentaba la presión contra los muros del alcázar. Dentro del palacio, Aldebrand lo sabía. Desde una ventana alta, observaba cómo la ciudad parecía contener la respiración. El medallón había dejado de ser un secreto de familia. Ahora era un grito sordo que resonaba más allá de las murallas. En los corredores, Lord Marben caminaba con calma estudiada. Sus labios apenas se curvaron al escuchar a los sirvientes repetir lo que habían oído en la plaza. Era lo que había previsto. Una semilla sembrada al calor de la boda se había multiplicado en horas. Él no había puesto el medallón en el cuello de Maelis,
pero sabía cómo usarlo a su favor. Y en medio del tumulto creciente, Maelis permanecía en silencio. Había esperado la reacción del rey, había esperado la furia de los nobles, pero no imaginaba la rapidez con que su gesto encendería a un pueblo entero. Entendió entonces que su destino ya no era solo el de una esposa obligada, ni siquiera el de un linaje oculto. Era la chispa que podía arder más allá de palacios y coronas. Las campanas cesaron al fin, dejando un silencio inquietante en toda la ciudad. Pero los murmullos, los susurros y los rumores no callaron. Habían encontrado eco en miles de gargantas, y nada en el reino podría detenerlos ya. La luna se alzó sobre el alcázar como un filo de plata, bañando los muros en una claridad espectral. El bullicio del día se había apagado, pero la ciudad no dormía. En las tabernas seguían los susurros, en los callejones se repetía el símbolo de la media luna dibujado con carbón, y en las casas nobles ardían velas a deshora, iluminando pactos que no debían firmarse. En las estancias altas, el rey Aldebrand recorría de un lado a otro la sala del consejo. Los mapas extendidos sobre la mesa mostraban fortalezas, aldeas y rutas de abastecimiento. Sus dedos golpeaban el pergamino con impaciencia. Cada campana que había sonado esa tarde era, para él, una afrenta directa. Ordenó a sus capitanes redoblar guardias, vigilar los accesos al norte y preparar mensajeros con decretos de lealtad obligada. Pero lo que más lo atormentaba no eran las aldeas rebeldes, sino la figura serena de Maelis en el altar. Esa calma lo había herido más que cualquier espada. Mientras tanto, en un ala más oscura del palacio, Lord Marven se movía como una sombra entre corredores vacíos. Había convocado a 3 hombres de confianza, mercaderes de apariencia insignificante pero con bolsillos capaces de comprar conciencias. Les entregó cartas selladas con un emblema ajeno al trono, instrucciones destinadas a manos que aguardaban en silencio desde hacía años. Decidles que el momento ha llegado, susurró. Que el símbolo no ha muerto. Los emisarios partieron por puertas secundarias, escoltados por la oscuridad de la medianoche. Ningún guardia los detuvo. Marven conocía cada pasadizo del alcázar, cada cerrojo que podía abrirse con la llave correcta o con la bolsa adecuada. En el patio interior, el conde Alaric había visto movimiento. Desde su ventana observó cómo los hombres se escurrían bajo la sombra de los muros. Su instinto lo alertó. No tenía pruebas, pero conocía demasiado bien la forma en que Marven extendía su influencia. El conde sabía que la traición no se anunciaba con trompetas, sino con pasos contenidos y susurros a medianoche. Maelis, por su parte, permanecía despierta en sus aposentos. La ceremonia había terminado, el banquete se había disuelto entre murmullos y la ciudad había empezado a respirar otra clase de aire. Con las manos sobre el medallón, pensaba en lo que había visto en los ojos de la gente, miedo, sí, pero también esperanza. Una chispa que ni siquiera el rey podía apagar del todo. Entendió que su gesto no había sido un error, era el inicio de algo mayor. Y aunque el destino aún era incierto, sentía que el reino estaba cambiando, como la marea que sube lenta pero incontenible. Cuando la medianoche se volvió más honda, un golpe seco resonó en la puerta del alcázar. Los guardias abrieron para recibir a un jinete exhausto. Venía del norte, y en sus ropas se distinguía el mismo símbolo de la media luna pintado apresuradamente con hollín. Sus palabras fueron claras. El pueblo se ha levantado. El anuncio cayó sobre el palacio como una losa. Aldebrand apretó los dientes hasta que la mandíbula le crujió. Marven, en algún rincón oscuro, sonrió apenas. Y Alaric supo que las piezas se habían puesto en movimiento, aunque todavía no estaba claro quién movía de verdad los hilos. La traición ya no era una sombra, era un río subterráneo que comenzaba a romper la tierra. Y en esa noche helada, el alcázar comprendió que la paz sellada en el altar había muerto antes de nacer. La madrugada se deslizó lenta, cargada de un silencio quebradizo. En los pasillos del alcázar, las antorchas ardían con un fulgor extraño, como si presintieran que esa noche no sería como las demás. Los guardias reforzaban las puertas, los criados caminaban con pasos nerviosos, y en cada rincón se respiraba un aire de espera insoportable, mezcla de miedo y presentimiento. Al despuntar el alba,
Aldebrand ordenó reunir a los nobles en la nave mayor del templo, el mismo lugar donde horas antes se había celebrado la boda. El rey quería mostrar firmeza, recordarle a todos que la corona seguía siendo el único poder que gobernaba aquel reino. Las vidrieras devolvían una luz fría, y el olor del incienso se mezclaba con la humedad de los muros, creando una atmósfera opresiva. Maelis entró acompañada de Rowan. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos reflejaban un brillo contenido, como si estuviese aguardando el momento exacto para dejar caer un peso demasiado largo cargado. En su cuello, el medallón seguía brillando, desafiante bajo las miradas inquisitivas. Los nobles tomaron asiento, aunque ninguno parecía cómodo. Los del norte murmuraban entre ellos, los del trono se mantenían rígidos, con manos crispadas sobre los brazos de los bancos. En lo alto del altar, Aldebrand levantó la voz. Hoy no celebramos unión ni paz. Hoy recordamos que toda corona se sostiene por obediencia. El eco de sus palabras aún resonaba cuando un grito interrumpió la solemnidad. Una de las puertas laterales se abrió de golpe, y un hombre irrumpió con daga en mano. No llevaba armadura ni escudo, solo la desesperación en los ojos y el símbolo de la media luna pintado en el pecho. Se lanzó hacia el altar, apuntando al rey. Los guardias reaccionaron, pero demasiado tarde. La daga alcanzó a rozar el brazo de Aldebrand antes de que una lanza atravesara el costado del atacante. La sangre manchó el suelo sagrado, tiñendo los escalones del altar en un rojo oscuro. El templo estalló en caos. Los nobles gritaron, algunos huyeron hacia las salidas, otros desenfundaron espadas cortas ocultas bajo las capas. Rowan se interpuso instintivamente entre Maelis y el desorden, protegiéndola como un muro de carne y acero. Ella, inmóvil, contemplaba la escena con una mezcla de horror y certeza. La conspiración ya no era un rumor. Había tomado forma, había derramado sangre en el corazón mismo del reino. Lord Marven apareció entre la confusión, su capa arremolinada como sombra viviente. Nadie pudo asegurar si había dado una orden o simplemente sonreído, pero su figura parecía flotar entre el caos, observando, evaluando. Cada gota de sangre era, para él, una pieza más que caía en el tablero que había preparado. Alaric, desde un lateral, avanzó hasta los escalones del altar y puso una mano en la empuñadura de su espada. Miró al rey, luego a Maelis. No dijo nada, pero su mirada era clara, la guerra había comenzado, y cada uno debía decidir de qué lado permanecer. El cuerpo del atacante yacía aún caliente sobre el mármol. La sangre se extendía lentamente, trazando un camino oscuro hasta los pies del altar, como si quisiera consagrar la traición en el lugar más sagrado. El murmullo del pueblo, que horas antes corría por las calles, ahora había encontrado su eco en el palacio, un grito silencioso que pedía justicia, venganza y cambio. Maelis respiró hondo. Sabía que aquel instante sería recordado por generaciones. Lo que había empezado como una boda estaba transformándose en una revuelta. Y en medio de esa sangre fresca, comprendió que su destino estaba atado no solo al medallón que llevaba, sino a la voz de un pueblo que había despertado. El altar, que debía ser símbolo de unión, se había convertido en escenario de la primera herida visible de la conspiración. Y la herida, lo sabían todos los presentes, no haría sino crecer. El templo aún olía a hierro y a incienso. La sangre derramada en el altar no había sido borrada por completo. Cada mancha era un recordatorio de que la paz soñada había muerto antes de nacer. Los nobles, divididos en bandos, discutían en susurros tensos, como si la próxima palabra pudiera convertirse en espada. Afuera, la ciudad seguía agitada, las campanas habían enmudecido, pero en las plazas y callejones los murmullos se habían transformado en voces claras. El pueblo ya no hablaba de boda, sino de rebelión. El rey Aldebrand permanecía sentado, con el brazo vendado y los ojos encendidos de furia. Sus palabras habían sido órdenes toda su vida, pero esa mañana descubría que su voz ya no bastaba para imponer obediencia. El símbolo de la media luna, que había tratado de erradicar años atrás, regresaba con más fuerza que nunca. No era ya un emblema de linaje, era un estandarte en las gargantas de campesinos y soldados por igual. Rowan, de pie junto a Maelis, comprendió lo que significaba aquel giro.
La boda que debía ser un pacto político había abierto un camino inesperado, el de un pueblo que encontraba en su esposa la figura de esperanza que necesitaban. Lo vio en la forma en que los sirvientes la miraban, en la manera en que incluso algunos nobles inclinaban la cabeza al paso del medallón. La corona, tan celosa de sus símbolos, había perdido el monopolio de la fe. Maelis, con el rostro sereno, sostuvo el silencio con dignidad. No necesitaba discursos, el medallón sobre su cuello hablaba más alto que cualquier proclama. En sus manos temblaba el peso de una elección: callar y dejar que otros usaran su imagen, o aceptar el destino que el día había puesto frente a ella. Recordó las palabras de su madre, la sangre olvidada de su linaje, y comprendió que la memoria no podía seguir enterrada. Esa tarde, mientras los consejeros discutían y el rey intentaba sofocar la rebelión con decretos de hierro, Maelis se levantó en el salón principal. Su voz fue calma, pero firme, y resonó con la claridad de una campana nueva. No habrá paz mientras la justicia siga encadenada. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron repetidas de boca en boca, desde los muros del Alcázar hasta los barrios bajos. El pueblo las recogió como si fuesen juramento, y los nobles supieron que la historia había cambiado rumbo en un solo instante. La conspiración no terminó esa noche. Se extendió como fuego en rastrojo, devorando alianzas y levantando estandartes. El altar manchado de sangre fue recordado como el lugar donde comenzó la fractura. Pero la memoria no guardó solo el eco de la daga ni la furia del rey, guardó la imagen de una mujer que, con un medallón en el cuello y una frase breve, encendió el corazón de un pueblo. Con el paso de los años, las crónicas no hablarían de aquella boda como pacto de paz, sino como el inicio de una nueva era. Y el nombre de Maelis quedó grabado no como el de una novia obediente, sino como el de la reina sin corona que cambió para siempre el destino del reino.